sido creada para crear. Ese es uno de los lemas de nuestra cuarta invitada a la edición especial por el mes de la creatividad. Bienvenidos a Divinamente Guiada Podcast. Mi nombre es Cintia y hoy tengo el placer de presentarles a mi mentora, a quien gracias a ella pude cumplir uno de mis sueños. Conocí a Laura hace más de 2 años, la conocí gracias a un tema en particular que es la creatividad. Conecté con su mensaje porque todos somos creativos y todos tenemos ese don de crear, de dar vida a las ideas. Y pues en ese momento hubo una experiencia que realmente me marcó y que me llevó a tomar una decisión que fue crear la marca de moda. Y al poco tiempo de conocerla, Laura estaba lanzando un programa que se llamaba Atrévete a Diseñar. Y recuerdo que estaba muy emocionada porque encontré algo que realmente me acercaba a ello, aquello que ya había descubierto gracias a la creatividad. Y cuando fui parte, estábamos muchísimas mujeres conectando con este mismo deseo, que teníamos las ganas de crear una marca de moda, y habían mujeres de distintas edades, de varios países, y ahí me di cuenta que este deseo no se iba a ir. Y yo sé que no hay una edad exacta para cumplir nuestros sueños, pero al darte cuenta de que este deseo va a estar contigo por muchísimos años, ¿por qué no cumplirlo? ¿Por qué no hacerlo realidad? ¿Y por qué no encontrar a esa persona que te pueda guiar, que te pueda acompañar en ese proceso de crear algo? Y esa persona fue Laura. De verdad estoy agradecida de haberla encontrado. Y ahora me viene esa frase de cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Y eso ha sido Laura en mi proceso, en mi camino. Y hoy tengo el gusto de presentarles a Laura, que nos comparta su lente acerca de la creatividad, cómo lo vive, porque ella lo vive, es parte de su camino, es parte de su negocio, de como ella lo dice, es una herramienta de transformación, porque hemos sido llamados a transformar personas. De verdad estoy muy feliz de tenerla acá en este espacio. Espero que disfruten de esta conversación. Les dejo los datos de Laura en la descripción del episodio. Y bueno, de verdad espero que disfruten muchísimo de este episodio y me escuchan pronto. Gracias por estar aquí. Bueno, el día de hoy tengo una invitada muy especial y es que primero quiero darle las gracias por aceptar mi invitación. Ella es Laura Páez. Laura fue mi mentora para la creación de la colección de moda que tanto les he compartido, y conecté con Laura a través de un tema en especial que es la creatividad. Encontré a Laura en un video de YouTube que hablaba acerca de la creatividad y desde ahí empecé a seguirla y dije, ella tiene que ser mi mentora. Desde ese momento conecté con ella, entonces fue mi tema favorito, que es la creatividad, y entiendo que también lo es para Laura. Y bueno, quisiera, por favor, Laura, gracias por aceptar mi invitación. Por favor, que te presentes para que conozcan más de ti y qué es lo que haces. Claro que sí. Bueno, gracias, Inti, también por la invitación. Es un honor, también un privilegio para mí poder compartir contigo y con tu audiencia acerca de este tema. Entonces, bueno, yo, como decía Cinti, pues soy Laura Páez, soy diseñadora, soy emprendedora colombiana y mi pasión en la vida, mi misión también es el guiar a esas apasionadas por el diseño precisamente a crear, a convertirse en diseñadoras y a crear sus propias marcas de ropa. Entonces, muy feliz de poder también compartir este espacio después de también ese tiempo de mentoría y todo, sobre todo porque la creatividad, pues claro, nos une a las dos en este momento, pero también creo que a todos y a todas. Entonces, qué rico compartir esto contigo. Ay, muchísimas gracias, Laura, y no podía haberte presentado de mejor manera. Gracias por compartirnos todo lo que haces. Y pues bueno, Laura de verdad está en el mundo digital hace ya muchísimos años. He conocido un poco acerca de su trayectoria y no sabía de qué iba mucho esta entrevista. Entonces dije, ¿cómo puedo aprovechar la presencia de Laura en este espacio y compartirles algo muy valioso? Entonces, este episodio se trata de la creatividad en la vida y en los negocios. Entonces vamos con las preguntas. ¿Qué te parece, Laura? No, maravilloso, me encanta. Bueno, Laura, ¿qué significa para ti la creatividad? Uy, bueno, esa es una pregunta tan bonita y también siento que es muy profunda, también porque digamos que cuando yo pienso en creatividad siempre estoy pensando en ese poder creativo de Dios, ¿sí? Entonces cuando yo veo a Dios, yo
entiendo que Él tiene un poder creador, que Él es el creador de todo. Y cuando miro la creación digo, wow, de verdad es como el gran diseñador, siempre lo digo de esa manera, ¿no? Es como el gran diseñador. Entonces, para mí la creatividad representa precisamente eso, ¿no? También Dios nos ha creado a imagen y a semejanza de Él. Y creo que el hecho de que Él sea nuestra inspiración en el hecho de ser un creador, pues nos hace a nosotros también creadores. Entonces, para mí como diseñadora y como y emprendedora también, la creatividad precisamente representa eso, es como la oportunidad de crear, la capacidad que tenemos de crear y que ya está en nosotros, a veces en unos más que otros desarrollada, pero está presente. Entonces creo que eso es lo que significa para mí. Qué valioso, muchísimas gracias Laura por eso, porque la creatividad tuvo este significado también asociado a un creador, a algo mayor, a algo más grande, a través de un libro que se llama El Camino del Artista. No sé si lo has leído. Mm. Entonces, espiritualidad y creatividad creo que van de la mano, están asociadas y pues a mí me encanta verlo de esa manera como también un camino espiritual para llegar a uno mismo, para conectar con uno mismo y con esa luz creadora que existe en cada uno de nosotros. Laura, ¿qué te inspira? ¿Cuáles son tus musas? Bueno, yo creo que tengo varias, digamos que como para resumir así a grandes rasgos, pues una es la creación, ¿no? O sea, evidentemente lo que te decía ahorita, digamos que cuando yo pienso de pronto en crear algo o pienso en Dios, por ejemplo, siempre veo, wow, su creación, y entonces empiezo a ver no solamente tantas especies de flora, de fauna, tantos sistemas, leyes naturales, nosotros mismos como ser humano, como un sistema tan complejo y que funciona, digamos, perfectamente. Entonces, para mí uno es la creación. Entonces, digamos, cosas como naturaleza, paisajes, especies, sobre todo me gusta buscar mucho especies exóticas, flores exóticas, me encanta. Y pues más allá de eso también está ya la invención humana. Entonces, por ejemplo, arquitectura, me encanta el tema de historia del arte, ¿no? O sea, digamos que siento que tengo muchas inspiraciones y que eso también es bueno porque creo que como creativos, como diseñadores, parte de nutrirte es precisamente eso, tener varias fuentes de inspiración y para poder crear ilimitadamente, ¿no? Ujú, qué valioso. Y parte de tu contenido es ese, el compartir esto de qué es lo que te inspira para pasar al siguiente paso que es de crear, de la creatividad. Laura, ¿cómo estimulas tu creatividad? Bueno, a mí me encanta esa pregunta porque es una pregunta muy frecuente en mi comunidad, ¿no? Como, bueno, ¿y cómo hacemos para ser más creativos? Entonces, digamos que en este tiempo que he venido ayudando, siendo mentora de diferentes personas, pues he desarrollado métodos, ¿no? Y ese método no sale como al azar, sino precisamente es lo que yo vivo, que es precisamente lo que me estás preguntando, ¿no? Entonces, digamos que siempre yo les digo algo muy, muy importante, es que la creatividad debe estimularse, o sea, yo creo que todos tenemos ese poder creativo, pero tal vez unos lo tienen o lo evidencian más que otros es por el hecho de cómo están estimulando su creatividad. Entonces, siempre les digo, para mí hábitos creativos son muy importantes, son como el fundamento, ¿no? Entonces, hábitos como que, por ejemplo, tener tu diario de inspiración, ¿cierto? Entonces, es tu propio espacio donde tú estás colocando todo lo que te inspira, ya sea de forma visual, de forma táctil, ya sea palabras que escribes, canciones, música, sonidos, incluso hasta muchas veces uno puede llegar a hacer, también lo he hecho y es muy interesante, y es como guardar incluso objetos, ¿no? En cajas, cosas que, claro, cuando hablamos de estimular es como, ¿qué es lo que desata ese impulso para que yo pueda imaginar y por ende crear, ¿sí? Entonces, precisamente es eso, es como identificar un poco, bueno, a ti en lo personal, ¿qué es eso que hace que se te prenda el bombillo? De alguna manera decimos acá. Entonces es como, ¿qué hace que tú pienses en cosas diferentes, que tú veas colores, que tú veas texturas? Entonces muchas veces, pues en casos particulares, pueden ser objetos, pueden ser texturas, pueden ser canciones, o sea, desde todos los sentidos podemos estimular nuestra creatividad. Entonces, una de las cosas es eso, ¿no? El diario de inspiración. Algo que hago también mucho es el diario de creación o de diseño, ¿sí? En mi caso, digamos que, y también lo recomiendo mucho a mis estudiantes en los cursos, es, mira, lleva una bitácora, un diario donde diariamente, obviamente, estés diseñando o estés creando, ¿cierto? Digamos que en esto de la creatividad es como cuando uno va a nadar, no vas a aprender realmente a nadar a menos que te metas a la piscina y nades. Y lo mismo pasa en la creación, o sea, no vas a crear
cosas increíbles a menos que te pongas a crear, ¿no? Entonces creo que el hecho, por ejemplo, de tener un diario de diseño es lo que te reta a crear, como tener proyectos personales. Si tú esta semana dices, no, yo quiero crear, por ejemplo, una colección o quiero crear una canción, ¿qué es lo que estás creando diariamente, semanalmente? Porque eso va a estimular. Y algo también muy importante sería el tema de la experimentación, pero también como desde el juego, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos cosas, por ejemplo, de qué tal si hoy hacemos una historia y cada uno tiene su rol, ¿sí? Entonces te vuelves tú, te conviertes tú en un actor, en una actriz y empiezas a imaginar la historia, imaginar un contexto, cosas como cantar, cosas como escribir, todas estas cosas que realmente están estimulando nuestros sentidos pues deben ser parte de nuestro día a día si queremos realmente estimular nuestra creatividad, ¿no? Entonces creo que estas son tres cosas que hago muy, muy frecuentemente precisamente para mantener la creatividad. Qué valioso, gracias por compartir. Yo ya hice, ya tomé nota de algunos detalles. Laura, ¿cómo es tu proceso creativo? Guau, bueno, qué chévere. Digamos que pues todo va a variar, siento yo, como de los proyectos, ¿no? Porque podemos hablar de un proceso creativo para diseñar una colección o para diseñar un modelo de negocio o para diseñar X cosa, ¿no? Pero también creo que hay como unos fundamentos allí. Entonces, uno, primero lo que hablábamos, estimular la creatividad. Digamos que yo siempre enseño un método también mío, que es el ciclo de diseño. Y ese ciclo de diseño siempre empieza por creatividad, luego va por inspiración y luego va por diseño. Entonces, lo primero es eso, o sea, esto es un hábito, es algo que debes hacer diariamente, ¿no? Estimular, es continuo. Luego de eso, lo que suelo hacer es, bueno, como aterrizar un poco, listo, como esto es un hábito, yo estoy estimulando mi creatividad. Dentro de ese proceso empiezan a aparecer cosas que me inspiran. Entonces yo veo que, ay, yo hoy coloqué una foto en mi diario de diseño y era de una escultura que está en Japón. Y de repente la veo y digo, ok, esta puede ser una fuente de inspiración, ¿cierto? O puede haber fuentes y temas, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, digo, listo, un tema puede ser paisajes naturales de agua en el mundo, pero resulta que mi fuente es ir allá físicamente, o mi fuente es una foto, o mi fuente es una canción que hicieron acerca de, o mi fuente es una obra artística, una obra literaria acerca del mismo tema, ¿no? Entonces lo otro sería precisamente eso, seleccionar el tema y las fuentes. Y una vez seleccionamos esto, es como ya empezar a indagar mucho más. Yo siempre les digo como, miren, cuestionen todo, ¿sí? ¿Por qué te gusta esta fuente? ¿Por qué te gusta este tema de inspiración? Y así vamos como analizando. Otra de las cosas que hago mucho después de este proceso es como ese proceso de abstracción, es decir, listo, selecciono mi fuente y ya la investigué, ya entiendo más de esta fuente, ya conozco más de este tema, pero ahora es como, bueno, analizar por qué me gusta, qué es lo que yo veo aquí, que siento que me inspira, qué me hace pensar, ¿no? Es como poder identificar realmente cuál es el estímulo al yo ver esta fuente o al yo entender este tema, cuál es el estímulo que en mí se produce. Y es como empezar también a abstraer. Entonces, después de todo esto, es decir, listo, por decir algo, tengo una fotografía de una medusa, por decir algo. Entonces, yo empiezo ya es a abstraer, es decir, como a separar los elementos de esta fotografía. Entonces, empiezo fondo, formas, colores, texturas, todo el contexto y empiezo como a separar elementos también para fijarme un poco más, ¿no? Creo que como diseñadores es súper clave ser muy buenos observadores, ¿no? Como observar al detalle, más allá, más allá. Entonces, a partir de ahí ya todo esto empieza a generar en mí automáticamente ideas, ¿sí? Ya se abre la mente y es como, ay, ya sé, esta textura podría usarla aquí, podría hacer esto, esto y esto. Y claramente esas ideas pues tenemos que comunicarlas. Entonces, para mí el tema del dibujo es fundamental. Entonces, después de esto viene una etapa de bocetación en donde empezamos ahí todas estas ideas que tenemos, bocetar, hacer dibujos rápidos, como drenar todo eso que ya tenemos en la cabeza. Y luego ya viene la parte de definición. Entonces ya en esa parte es cuando digo, veo todos mis bocetos, todo ese fluir creativo que tuve y ahora sí decido, ok, tomemos decisiones. ¿Será que combino acá, acá? ¿Será que mejor cambio la proporción, cambio la textura, cambio el color para ya definir el objetivo, el resultado más bien de lo que sería ese proyecto? Eso es como a grandes rasgos lo que siempre suelo hacer. Ujú. ¿Y esto lo haces también con las letras? Con las letras, ¿a qué te refieres? Sí, con ideas, por ejemplo, por ejemplo, alguna idea, algún proyecto, pero que tiene que ser aterrizado, más no muy visual.
no sé, con Claro. alguna idea de Sí, uy, negocio. Mm, súper interesante esa pregunta. Sí, porque digamos que ahí la fuente de inspiración podría cambiar. Si, por ejemplo, no sé, tenemos un reto en la empresa de una estrategia para vender el doble del mes pasado, supongamos. Ahí el proceso creativo cambia en cuanto a de pronto los tipos de elementos que usamos, pero evidentemente en los pasos digamos que son los mismos. Si yo me estoy estimulando, digamos que es el primer paso, pues yo voy a ser capaz de crear cosas, de imaginar cosas. Muchas veces en los negocios no es como, mira, primero es A, luego es B, luego es C, y como eso le funciona a X, Y y Z, a ti también. Realmente no, muchas veces es de, mira, sácala del estadio, sal de tu zona de confort, imagina o piensa una solución que de pronto no has imaginado, no has visualizado, y ahí es donde puede estar el tema. Entonces, de pronto ahí el tema no es tanto de fuentes de inspiración, no lo veo tanto como con una fuente, pero sí es con abstraer y empezar a drenar. O sea, igual, como yo estoy estimulándome, pues ya diferentes ideas pueden venir hasta, y eso de hecho lo hacemos con mi equipo cuando tenemos un reto como algo así, por ejemplo. Siempre decimos, bueno, hoy lluvia de ideas y cada uno va a escribir y compartimos tablero, mezclamos, así sean locas. Yo siempre les digo, mira, no importa si es algo imposible, porque todo se puede. Entonces, no importa si es algo imposible, vamos a darle forma. Pero eso creo que nos permite también encontrar ideas o encontrar caminos que de pronto antes no veíamos así de fácil. Entonces, el tema de escribir creo que es clave. O sea, por ejemplo, trabajando algún tipo de concepto. Sucede lo mismo, tú haces lluvia de palabras, lluvia de ideas, vas mezclando uno con otro, ves soluciones donde antes no, entonces sí es clave. mm. Ahorita me acordé parte de mi proceso en lo de la colección de moda, era que tenía muchas ideas y lo que tú me decías era que era muy etéreo, ¿no? Que era como tenía que aterrizarlo y que sí me costó, pero sí, Claro, sí viene esto de la lluvia de ideas y como de empezar a abstraer, tal como es el proceso que compartes con las imágenes. ajá, sí. Laura, ¿cuál ha sido tu mayor reto creativo y cómo lo superaste? Bueno, esta pregunta para mí es curiosa porque si te confieso, la palabra reto a mí me motiva un montón. O sea, Ujú. como que digo, wow, es reto, listo, vamos con toda, me encanta. Entonces, al pensar en esta palabra, es realmente creo que el mayor desafío que siento que tengo yo, digamos, desde la empresa, desde lo que hacemos cada día, es precisamente poder como, oiga, ¿cómo hacemos para que estas personas a las cuales estamos sirviendo, estamos ayudando, realmente desarrollen sus habilidades y realmente cumplan esos propósitos, esos sueños que tienen, ¿cierto? Entonces, creo que para mí el mayor reto es descubrir eso y creo que lo hacemos a diario. Es como poder decir, oiga, ¿cómo hacemos para que esta persona sea transformada de pronto desde su inseguridad a, wow, ya estoy con todo el poder creativo y puedo hacer lo que sea? ¿Cómo podemos transformar a una persona que dice, yo siempre soñé con tener una marca, pero estudié otra cosa y ya no? Creo que ese es el mayor reto para nosotros. ¿Cómo lo hemos superado? Digamos, siento que no, que es continuo, ¿no? Como que cada vez afinamos, pero siento que sigue siendo un descubrimiento. A pesar, digamos, que llevamos ya con el negocio 10 años, sigue siendo para nosotros un descubrimiento. Y es el hecho también de conocer mucho a quién estamos sirviendo, ¿sí? Entonces es poder entender, ok, tú quién eres, qué es lo que quieres conseguir y por qué aún no lo has conseguido, qué es lo que te lo impide. Y a partir de esas preguntas, recuerda que ahorita les decía, no, yo siempre cuestiono, ¿por qué, cómo, cierto? Y a partir de esas preguntas es poder empezar a generar, ok, listo. Y si hacemos un evento donde hagan X y Y y Z, ok, listo, funcionaría, ok, probemos, ¿no? Consultemos, investiguemos. Creo que la parte de comunicarnos con nuestros clientes es absolutamente crucial y es lo que nos ayuda también a superar ese reto. Ujú. Y aquí haciendo un paréntesis, hace poco Laura lanzó unas cartucheras con todos los elementos que alguien necesitaría para dibujar un figurín de moda. Y yo decía, wow, me encanta. Y la cartuchera era, imagínense, una leche de cartón, de verdad que ese era el modelo, el diseño. Y yo era encantada y decía, wow. ¿De qué manera, cómo es la creatividad de, wow, de bondadosa, de generosa, que nos permite abrir varios caminos y dar soluciones, como tú dices, que tu mayor reto es darle esa transformación a tu cliente? Entonces, qué bonito que esa creatividad se pueda aplicar para solucionar problemas y para transformar a las personas. Total. La siguiente pregunta, que es,
¿Cuál ha sido el aporte de la creatividad a tu vida diaria, a tu empresa y a tus negocios? Bueno, yo creo que, como te decía ahorita, digamos que yo creo totalmente desde mi convicción que todos hemos sido creados para crear y que eso no es porque sí, no es al azar, ¿no? No es al azar que tú tengas la capacidad de imaginar cosas, así sea una tontería o así sea un sueño como ir a la luna, ¿sí? Entonces, digamos que esto que aporta la creatividad, siento que es en todas las áreas de nuestra vida y de hecho es algo que también siempre le digo a la comunidad, es como, mira, no estimulamos la creatividad solamente para diseñar, sino esto es tan importante, digamos que el impacto que tiene la creatividad en tu rol como mamá, en tu rol como esposa, en tu rol como trabajadora o en tu propia marca, es muy grande, digamos que es el hecho, como hablamos ahorita, ¿no? La creatividad es inventar, es crear, es solucionar, es superar desafíos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo puntual, ¿no? Digamos, siendo mamá. Entonces, claro, evidentemente necesitas creatividad para enseñar, ¿no? Para guiar a tus hijos por ese camino que quieres, para incluso ayudarlos en sus tareas, en sus trabajos, para incluso comunicarte aún mejor con ellos. O sea, totalmente. Digamos que si tú estás en la empresa, también ya ahorita lo mencionábamos, tantos retos que podemos tener como empresarios todos los días hay que solucionar cosas, a veces más grandes, a veces más pequeñas, más simples, más complejas, como sea, pero siempre hay cosas por solucionar. Entonces, la creatividad realmente sí tiene un impacto muy grande, siento que en todas las áreas de la vida, en todas, en nuestra comunicación, en nuestras relaciones. Imagínate una relación de pareja que no sea creativa, que se vuelva aburrida, monótona, ¿sí? O sea, creo que tiene mucho que ver en todas las áreas. Bueno, es evidente que la creatividad es algo que ya lo has convertido en hábito, que es parte de ti, de tu identidad. ¿Y qué te motivó a incluir a la creatividad en el contenido ya de tu empresa y de tu negocio? Sí, digamos que, pues principalmente, ¿no? Como nos enfocamos en apasionados por el diseño de moda, pues digamos que uno podría incluso relacionar directamente con actividades artísticas o de diseño, pues la creatividad, ¿no? Que es como en general todo el mundo lo hace. Entonces, no por nada se dice, no, las carreras creativas, ¿sí? Porque supuestamente arte, diseño son carreras creativas. Entonces, digamos que eso venía inherente también a nuestro cliente, al perfil de cliente que tenemos, pero también siempre pensando lo que te decía ahorita, o sea, no, digamos, la creatividad no es algo que solo los diseñadores deban desarrollar y que entendemos que a partir de la creatividad también estamos ayudando a transformar estas vidas, ¿sí? Entonces, a transformar relaciones, a mejorar cosas en los negocios. Es, digamos, una capacidad que vemos que sí o sí debemos desarrollar, digamos que de forma disciplinada incluso, ¿sí? Entonces, también es como esa oportunidad para pensar diferente, para que tú veas, ok, tengo retos, tengo desafíos de diseño, pero como ya estoy estimulando mi creatividad, puedo desarrollarlos. Entonces, digamos que el motivo era como inherente, como que era obvio de alguna manera incluirlo, pero también va más allá en el sentido de que vemos el impacto que ha tenido con las personas que hemos trabajado también en su autoestima, por ejemplo. O sea, la creatividad precisamente es eso también, ¿no? Te ayuda a sentirte más seguro de ti mismo, te abre soluciones, caminos que antes no contemplabas. Entonces sí creo que es una herramienta de transformación también. Qué hermoso esto de que sea una herramienta de transformación. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Mm, Mm. mm. ¿Crees que la creatividad es una herramienta ya en sí para los negocios? Creo que, bueno, ha sido evidente. Ya lo has compartido, pero un poquito más acerca de eso. Sí, 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 claro. Sí, no, definitivamente. Digamos que si te pones a ver, bueno, ¿cuál es ese impacto que podría tener, por ejemplo, en una empresa? Sí, todas las empresas necesitan vender, necesitan hacer transacciones, ¿cierto? Entonces, si nos ponemos a ver desde la creatividad, pues claro, el emprendedor debe volverse un creativo, el equipo de marketing es un creativo, todos alrededor de la empresa deben volverse creativos precisamente para aumentar las ventas, para tener más impacto, o sea, para cada reto que se presente, de pronto no necesariamente es cuestión económica, sino es de pronto tener más impacto en tu ciudad o más impacto con tus productos, más transformación que estés ofreciendo, en crecer el equipo incluso. A veces, de pronto cuando estás formando empresa, tú dices, bueno, necesito un equipo, necesito crear un equipo multidisciplinario que nos ayude a crecer. Aún allí necesitas ser creativo, no es como, ay, los primeros que lleguen al azar, sino
intencionalmente vas a ser creativo en buscar a las personas correctas, aquellas que conecten contigo, con tu visión, con tu empresa y sobre todo creatividad también para trabajar juntos. Porque evidentemente también eso es un desafío. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo trabajamos juntos? ¿Cómo lo hacemos mejor para alcanzar los hitos en la empresa? Siempre que tengas un hito, no, es que yo este año me he propuesto vender tanto. Ok, este año me he propuesto ir a 10 conferencias. Ok, todos estos hitos necesitan de tu creatividad. Entonces, evidentemente sí es algo fundamental, una herramienta total. De hecho, así como decía Pablo Picasso también, ¿no? Todo lo que puedas imaginar es real. Entonces, yo siempre le digo, por ejemplo, a mis emprendedoras, ¿cuál es tu visión? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que tú quieres realmente conseguir con esto? ¿Cuál es ese objetivo que va más allá incluso de ti misma? Y para que tú puedas ver esa visión, necesitas ser absolutamente creativa, o sea, digamos, una mente tan abierta que lo que sueñes, que lo que imagines te desafía tanto que tú puedas decir, ok, eso es un sueño, eso es una gran visión, ahora voy a emplear esta herramienta creativa para lograrlo, ¿no? Para conseguirlo. Laura, esta pregunta no estaba en la lista, pero me llama ahora hacerlo y es que ¿cuál es tu causa? ¿Qué es lo que hay más allá que te motiva a hacer todo lo que haces? Sí, pues precisamente era lo que te decía, digamos que, y es lindo que me lo preguntes hoy porque este año creo que ha sido mi palabra y es transformación. Entonces, si hay algo en mí que me motiva es pensar que esto no se trata de mí, o sea, cero, no se trata para nada de mí, mi empresa no se trata de mí. Si pudiera yo ni siquiera aparecer, te lo juro que lo haría. Ahora es necesario, pero lo digo es porque realmente siento que esto es un llamado y que hemos sido llamados a transformar personas. Entonces, cuando una persona viene y de pronto me cuenta su historia o me cuenta cómo ha avanzado en ciertas cosas, cómo ha logrado, cómo ha conseguido, yo digo, Dios, gracias porque realmente no soy yo, eres tú a través de mí, también creo eso, usando mi imperfección, mis debilidades, aún así capacitándome con dones y talentos, pero usando mi imperfección para transformar una vida. Y creo que eso es más de lo que yo podría incluso agradecer hoy, ¿sí? Entonces, esa es. Muchas gracias, Laura, por compartir eso. Qué bonito porque a eso yo le llamo los deseos del alma. Total. Ujú. ¿Cuál es el impacto de ser creativo para crear un negocio propio? Sí, digamos que lo que hablamos ahorita también, ¿no? Al ser creativo vas a poder superar cualquier prueba, cualquier desafío. Como te decía ahorita, a mí me reta mucho, la palabra reto me desafía y me motiva. Y creo que precisamente ese es como el impacto de la creatividad, que tú puedas decir, tú, digamos que como empresario, sea que estés empezando, que ya lleves años en esto, nunca va a ser el tiempo o el día en el que tú digas, uff, no tengo ningún reto, estoy tranquilo. No, siempre, no porque los retos sean buenos o malos, de hecho no es así, depende de cómo tú lo veas, ¿no? Nunca va a haber un momento así, o sea, siempre hay algo que te desafía, ya sea que tengas un deseo, una ambición, una meta, o que en realidad haya lo que podríamos llamar un problema, ¿no? Que hay que solucionar. Entonces, creo que precisamente al ser creativo es lo que te va a ayudar a superar cualquier prueba, cualquier obstáculo, cualquier muro que pueda presentarse y sobre todo también creo que algo importante, lo que comentábamos, la visión, la visión. Si uno como empresario no tiene una visión, pues mañana viene una prueba, viene una dificultad y sencillamente dices, ya no quiero más, ya no me sirve más, ya no hago más. Pero cuando tú tienes una visión tan grande que te desafía, que incluso para ti podría ser imposible, es ahí cuando dices, ok, ¿cómo voy a alcanzar esa visión? ¿Cierto? ¿Cómo? Entonces en el cómo, pues entra la creatividad. Ujú. Ay, por eso me encanta también este tema. Mm. Creo que ya es evidente que tú vives, respiras creatividad y lo compartes de manera única en todo lo que haces en tu negocio y también como lo acabas de mencionar para transformar. Ujú. ¿Cuáles serían esas creencias poderosas para afianzar esa identidad creativa? Total. Pues primero debes creer, ¿no? Si no crees que has sido creada para crear, pues no vas a crear. Eso es real. Entonces, como cuando iniciamos este episodio, te mencionaba, o sea, yo sé, estoy segura que hemos sido creados para crear. Dios nos ha hecho a semejanza de Él y si Él tiene el poder creativo, nosotros también.
no es casualidad que tengamos una imaginación, sino pues para qué imaginar, ¿no? ¿Y cuántas cosas no imaginamos todos los días? Miles, miles, miles de cosas. Sí. Entonces creo que lo primero es eso, ¿no? Cree. Entonces, si hay algo que pudieras escribir o repetirte o tenerlo ahí en tu diario es mi lema de la comunidad: soy creada para crear. Así es, no hay duda de eso. Eres creada para crear. No tengo límites, sería otro, ¿no? ¿Cuántas veces de pronto en un proceso creativo, en la solución o buscando la solución a un problema, nos hemos estancado porque empezamos, ay, sí, no, pero es que no tengo X, no, pero es que no tengo Y, ¿cierto? Entonces, precisamente creo que una de las cosas que puedes pensar es, no tengo límites. ¿Cuál límite? ¿Acaso no existe ya todo en el mundo de lo que tú puedas también obtener? Entonces, no tengo límites. Y precisamente unido a eso es como, tengo todo lo que necesito, ya está. Ya tengo todo lo que necesito, tengo todas las ideas, tengo todos los recursos, tengo todo el apoyo, tengo toda la fe, tengo toda la creatividad que necesito. Ujú. Y ahí me llega a agregar y que todo eso llega cuando estás trabajando, mientras estás ejecutando, mientras estás Así sobre es. la marcha, no llega antes. Sí, 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 de acuerdo. Qué Ujú, lindo eso, sí, porque sabes que muchas veces tenemos mucho afán. Bueno, tenemos, hay, digamos, hay dos vías, ¿no? Como los que tienen afán y no hacen nada porque finalmente dicen, ay, eso es tan grande o es tan complicado, es tan difícil que no hago nada. Y los que tienen afán y hacen, pero se cansan de persistir, ¿sí? Entonces ahí es cuando, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. ujú. Laura, bueno, ha sido todo un placer tenerte en este espacio y ¿cuál sería ese mensaje, esa idea o alguna experiencia que quisieras compartir ya para terminar este episodio? Sí, 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 ahorita estaba pensando en esto y recordaba que nosotros debemos volver a ser como niños. Si tú te fijas desde la educación preescolar, primaria, digamos que la estimulación de la creatividad es más, ni siquiera desde el vientre, o no sé cuántas mamás hayan escuchando este episodio hoy, pero seguramente el doctor les dijo mientras gestaban, bueno, hay que ponerle lamparitas, hay que ponerle música, hay que poner no sé qué, ¿no? Sea, imagínate, desde el vientre estimulamos la creatividad. Cuando estamos en el colegio, entonces, y lo digo porque me pasó esta semana y me quedé pensando en eso, ¿no? Oliver, mi hijo de 10 años, me estaba compartiendo que en una de sus clases estaban teniendo ahí un tema y nos pusimos a hacer un dibujo. Y esa es una frase que yo le escucho con mucha frecuencia, o sea, yo creo que él dibuja todos los días, ya sea en Ujú, clase o por convicción propia, ¿sí? ujú, Entonces yo me quedé pensando en eso y decía, wow, es increíble que desde antes de nacer ya estamos estimulando la creatividad, pero de repente llegamos a la edad adulta y es como, ay, no, no tengo ideas, no, yo no sirvo para esto, no, y ahora este problema, ¿cierto? Y como que de repente, pum, nos bloqueamos. Entonces creo que sí necesitamos ser más como niños. Si de pronto estás estancado en alguna solución creativa de diseño, es como vuelve a ser como niños. Los niños no tienen miedo de hacer un dibujo, quédeles como les quede. No tienen miedo de lo que van a decir acerca de ellos. Ellos simplemente lo hacen. No están pensando que nos pasa mucho a los adultos. No, y es que si empiezo es como esto de el miedo al papel en blanco, ¿no? Entonces tengo un reto y voy a empezar y me siento, no, y si me queda mal, no, y si a nadie le gusta. Los ujú, niños nunca están pensando en esas cosas, simplemente lo hacen. Entonces, creo que la ajá. invitación es eso, ¿no? Como seamos como niños, no dejemos de estimularnos y no dejemos de crear así de forma, digamos, desinteresada que tienen los niños, sin ninguna expectativa mayor a voy a hacer una obra de arte. No, ellos simplemente crean porque les gusta crear. Mientras compartías esto, Laura, me vino que Albert Einstein tenía esto del proyecto simultáneo. Si algo no fluía cuando él estaba haciendo sus fórmulas y todas estas cosas, desviaba esta energía hacia un proyecto en el que podía continuar. Entonces, sin dejar de como de canalizar, de ser este canal de las ideas y para pasar nuevamente a lo que estaba haciendo. Ujú. Eso, Laura, de verdad yo te agradezco un montón por compartirnos. Ya me queda más que claro cómo la creatividad tiene este impacto en la vida de las personas, en los negocios, en todo lo que podamos crear. Hace poco leí un libro en el que remarcaba algo y es que nuestra única habilidad es el de crear arte. Mm.
Qué lindo. Sí, ajá. Y Laura, tenía una pregunta adicional. ¿Cuáles son tus libros favoritos de creatividad, acerca de la creatividad? De creatividad, pues mira que favoritos de creatividad no tengo, digamos como del propio tema como tal. Creo que sí me estimula mucho, por ejemplo, leer biografías, leer cómo otras personas de pronto han logrado cosas que uno ni se imagina, ¿no? O libros de negocios, la verdad leo mucho, mucho de negocios y es como poder, como entender también otras áreas. Siento que, digamos, bueno, dos cosas, ¿no? Por ejemplo, a mis diseñadores siempre les digo, miren, si quieren ser creativos, no vean referentes de moda, porque van a hacer lo mismo, ¿cierto? Y me sucede un poco también así como con los libros. Entonces también hay libros donde tú ves experiencias de otros nichos, de pronto no son diseñadores, sino son, por ejemplo, empresarios en el sector de comida o en otro tipo de industrias. Y es ahí donde uno dice, oh, wow, esto no lo había pensado para mí, ¿sí? Entonces, sí, es más ese tema para mí. Ay, Laura, yo de verdad te agradezco por tu presencia, por tu tiempo valioso, por aceptar mi invitación. Ha sido un placer tenerte en este espacio, escuchar tus palabras, esa conexión que tienes con la creatividad y cómo la vives y la compartes para transformar a las personas. De verdad te agradezco muchísimo. Eres una mujer que me inspira muchísimo. Te agradezco por estar aquí y eso sería todo. Te agradezco un montón. Muchas gracias a ti por esta invitación y un abrazo también a tus oyentes. Muchísimas gracias.